¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, lo que vamos a ver hoy es una de las, bueno, digamos, novedades que ya pues, no es tan nuevo, ¿no? Pero al final todo el tema de los agentes de IA pues está evolucionando, igual que vimos los MCPs que al final permiten conectarse a herramientas de una forma más protocolaria, más universal, para que esos modelos LLM, esos agentes de IA puedan, pues eso, conectarse a esas herramientas y actuar en esas herramientas, razonar, decidir y actuar bueno, pues de esa forma, que nosotros podemos conectarnos, incluso construir nuestros propios servidores MCP. Hoy vamos a ver los skills. Son dos cosas que se complementan bastante, porque nosotros al final tenemos nuestro agente permite lo que, bueno, pues si no tiene herramientas, ni tiene esta parte de skills, ni tiene nada, nuestro agente lo que puede hacer es darnos información. En el momento en el que son agentes que tienen esa parte de razonamiento, ya pueden planificar, ya pueden decidir, ya pueden mejorar las respuestas para problemas complejos. Se conectan vía, bueno, pues vía MCP a sitios donde pueden ejecutar código, a la terminal, a otros, digamos, otras herramientas, otros softwares se potencian. Y con las skills también incluso pueden hacer algo parecido a los MCPs. De hecho, por las redes se está diciendo mucho que los MCPs han muerto por los skills y demás. Aunque, luego aclararé bien esto, pero no es, digamos que no es lo principal. Es decir, lo principal no es sustituir a los MCPs con estas skills, sino potenciarles. Es darle habilidades extra para que no tengamos que escribirlas siempre y que consuman menos memoria de la que consumen pues un prompt. Nosotros al final cuando estamos utilizando un agente de IA, nosotros para poder, digamos, decirle que actúe de una forma, nosotros lo que hacemos es crear un prompt grande que al final pues se almacena en memoria para que tenga en cuenta que tiene que usarlo de esa forma. Y esto pues hace que alcance mucho antes el límite de tokens, ¿vale? Eso es lo que se llama prompt monolítico, es decir, tenemos un solo prompt para ese system message de nuestro agente, de nuestro modelo LLM, que le decimos las cosas que puede hacer, cómo lo puede hacer, también formato Markdown y demás. Pero al final, esas instrucciones globales de cómo se comporta se tienen que cargar constantemente. Esto satura el contexto, hace que sea menos preciso también, que incluso que alucine más, que el límite de tokens lo alcance antes. En el momento en que nosotros le decimos que tiene que hacer esto de esta forma, así, asá y esto, y lo tiene todo cargado, pues al final son muchos más tokens. ¿Qué pasa con estos skills? Que estos skills, digamos que son archivos en los cuales son archivos .md, ¿vale? Punto Markdown, en lo que nosotros le decimos qué es lo que puede hacer y cómo. Le podemos dar diferentes tareas y diferentes formas. Por ejemplo, uno que sea bueno escribiendo emails, otro que sea bueno diseñando, otro que sea bueno creando PowerPoints, otro en Excel, otro en código frontend, otro en código backend, otro con React, otro con GitHub, lo que sea. Y tiene una carga dinámica, es decir, no carga todo eso de golpe en ese modelo, que es como se hace de la forma tradicional, sino que solamente accede o solo se inyecta en su contexto cuando detecta que son necesarios. Es decir, hay una forma de escribirlos, que ahora lo vemos, donde la IA va a buscar entre los skills que tiene disponibles, que son al final esos archivos, y va a decidir para cada tarea cuál usar, y ahí es donde cogerá esa información. Entonces se ahorran muchos tokens y además el contexto es solamente el necesario para esa tarea, lo que también pues, aumenta la precisión y demás. Cuando nosotros, para poder crear estos skills, vamos a escribir archivos MD. Los vamos a poder crear nosotros, los vamos a poder descargar. También os enseñaré sitios donde ya están hechos, con muchas descargas, están pulidos, utilizados sin que nosotros tengamos que crearlos desde cero. Incluso también hay diferentes IAs que nos permiten crearlos también, metiéndole nosotros prompts y nos crean todo el archivo y demás. Pero para que entendáis un poco la estructura, estos son archivos MD, ¿vale? Que tienen dos partes. La primera parte, que es, bueno, pues como una cabecera YAML, que al final lo que te da son como algunos metadatos, nombre y descripción, que es lo primero, es como ese activador, ¿vale? Es como ese trigger y es lo que nuestro agente de IA, nuestro modelo de IA va a leer
para saber si tiene que entrar al contenido en sí o no. Es decir, leerá uno, si lo que le dice aquí el nombre y la descripción no le cuadra para esa tarea, pues buscará en otro, hasta que encuentre pues ese skill necesario para esa tarea. A no ser que nosotros le forcemos y le digamos que utilice este skill, ¿vale? Porque también nosotros podemos decirle, utiliza este skill para eso, que entonces lo hace más eficiente, o podemos dejar que sea el modelo y que busque entre todos sus skills. Y va a buscar de esta forma. Y luego tiene como la segunda parte, todo esto al final es código Markdown, estos, digamos, meta etiquetas o meta tags tienen que ir con estas líneas horizontales y luego aquí irá formato Markdown como el que nosotros escribimos cuando hacemos un prompt potente, que al final son esas instrucciones, esas reglas de comportamiento, esas restricciones, que son las que, bueno, cuando decida que este skill es el que va a utilizar, las meterá en su contexto para saber cómo se tiene que comportar para esa tarea. Pues si, por ejemplo, es un experto en frontend, como vemos aquí en el ejemplo, el nombre frontend expert, la descripción activar, que se active cuando se cree una interfaz gráfica. Si justo es la tarea a la que nosotros le decimos y le cuadra, ya entrará aquí y entonces aquí pues tendrá pues todo el comportamiento, cómo lo tiene que hacer, qué lenguaje usar, todo lo que nosotros le pongamos o lo que hayan puesto quien lo haya creado. Es importante esta estructura para que funcione bien. Ahora, no solo es un archivo .md lo que nosotros podemos darle, sino que al final tiene una estructura concreta para que nuestros agentes lo tomen como un skill. Porque el archivo .md, que al final se llama skillmd dentro de la carpeta del skill, es el principal, pero puede tener otras carpetas. Y la estructura, que es más allá del texto, ¿no? Que hemos dicho eso, la estructura que tiene que tener un skill sería la siguiente. Primero, en una carpeta que depende de si usamos Cloud Code, Cursor y otros agentes, ¿vale? Sí que hay una carpeta común para la mayoría de agentes, pero hay algunos que tienen sus carpetas propias. Todos están migrando a que de forma genérica tengas que crear solamente, pues, dentro de tu proyecto o instalarlo de forma global, un tipo de arquitectura, un tipo de archivo y que lo puedan coger cualquier agente que tú quieras. Cloud Code por ahora se está desbancando un poco, ¿vale? Pero ya, por ejemplo, Antigravity de Google antes era diferente y ahora ya también lo han incluido. Codex, OpenCode, todos tienen la misma estructura. Y lo que tienen es que esto lo veremos ahora de forma práctica cuando lo tenemos que crear, incluso cuando descargamos algunos creados. Van a tener una carpeta grande dentro de nuestro proyecto o dentro del sistema, lo podemos decidir. ¿Me has preguntado algo, Jordi? No, perdona. Es que... Vale. Podemos descargarlos o instalarlos dentro de nuestro proyecto solamente o dentro o global, ¿vale? Para que puedan acceder cualquier proyecto. Y va a tener esa carpeta con el nombre del skill que queramos, por ejemplo, pues frontend, copywriter, lo que sea. Van a tener un archivo que es el de las instrucciones, que realmente, aunque ponga aquí instructions, se suele llamar skill en mayúscula .md, y este es el documento del que hablamos, ¿vale? Que es el documento base, el documento con esas reglas. Y podría ser solamente eso, es decir, solamente podría tener la carpeta con el nombre y el skill.md con las instrucciones. Pero además, si queremos mejorar este skills, le podemos añadir otras cosas. Por ejemplo, le podemos añadir una carpeta scripts dentro de la carpeta de nuestro skill, una carpeta scripts que puede tener pequeños programas que puede ejecutar. Por ejemplo, programas en Python, en JavaScript, en Bash, de forma que la IA va a poder ejecutar ahí. También podemos añadirle una carpeta reference, donde aquí le vamos a meter ejemplos y documentos de referencia para que la IA los coja y los pueda replicar o imitar. Esto puede ser documentación de APIs, ejemplos, PDFs. Luego también podremos darle una carpeta assets, que esto es sobre todo para la salida, es decir, cómo queremos que sea nuestra respuesta, pues al final son unas plantillas, unos esquemas, diagramas, formatos JSON y demás que le podemos poner para que la salida que queramos que nos dé sea de una forma concreta. Y luego podemos añadirle también una carpeta evals, que básicamente son test unitarios, es decir, son test automatizados que nuestro propio skill
va a tener para verificar que obedece. Es decir, si nosotros queremos integrar pues, algún tipo de test y demás dentro, pues podemos hacerlo a fin de que verifiquemos que realmente lo obedece o no, ¿vale? Hay algunas cosas sí que son más triviales, es decir, podemos ver si si lo usa o no, por cómo son las instrucciones, si usa un script o cómo es la salida, y hay a veces que a lo mejor no, entonces meter ahí un evals para saber si lo está usando o no, según el punto que queramos, pues puede ser interesante. Nosotros vamos a poder utilizar estos skills en muchísimos entornos y en muchísimos agentes, desde sin código y en la nube, como pueda ser Cloud, Manus, Kimi, ¿vale? Ahora vemos algunos ejemplos, esos en la web perfectamente. Podemos añadirle skills para que realicen diferentes tareas a nivel agéntico. ChatGPT y Gemini todavía no tienen estos skills como tal. Al igual que sí que ChatGPT tiene esa parte de integraciones, esa parte de MCPs, los skills todavía no los tienen. Y agentes que podemos ejecutar en nuestro escritorio también, desde Manus y Cloud Code en nuestro escritorio, es decir, la aplicación de escritorio, Cloud Code, Cloud Cowork, todo esto se le pueden meter skills, a otro tipo de agentes que podemos ejecutar en la terminal, esos CLI, ¿vale? Que vimos el otro día, ese Codex, ese Cloud Code, Open Code, toda esa versión CLI, que es versión en terminal, o incluso dentro de Visual Studio Code, podemos tener Copilot, podemos usarlo también en Cursor, en el propio Cloud Code, ¿vale? En todos estos sitios los podemos, digamos, meter skills. Sí que cambia un poco la ruta. Estos son a nivel global, ¿vale? Es decir, si dentro de todo Copilot le queremos meter a nivel global esos skills, pues será dentro de estas carpetas. Si es en Cursor, pues será en cursor.skills. Si es en Cloud, será en Cloud/skills, ¿vale? Pero luego también los podemos meter a nivel proyecto en una carpeta agents, ¿vale? .agents, que luego lo veremos. Y también se puede incluso instalar esos skills desde diferentes repositorios o incluso desde skills.sh, que skills.sh es como un repositorio central concentrado. No es no un repositorio como tal, sino como un marketplace, por así decirte, ¿vale? Donde puedes encontrar y buscar un montón de skills que te redirecciona a su repositorio de GitHub y que tú puedes instalarlos directamente. Al final, no siempre tenemos que crear nuestros propios skills desde cero. Hay ya muchísimos que hay, desde para crear MCPs, para Google Cloud, para un montón de opciones. Entonces, también tenemos que pensar que a veces no es necesario reinventar la rueda, sino que podemos utilizar estos skills para ciertas tareas y buscar entre los que ya existen. Incluso el propio Cloud pues también desarrolla, ¿vale? Entonces también los podemos instalar desde ahí, o desde Skills Install, o desde el NPX y demás, ¿vale? Incluso también podemos hacer que ese agente lo busque y lo integre. Vale, bueno, esto es al final lo que os decía, ¿no? El directorio central es skills.sh y esto lo podemos instalar donde queramos. Luego lo veremos también, pero hay una opción, claro, dado que según el agente y según el entorno puede ser diferente las carpetas. Si nosotros no usamos lo que se llaman symlinks, un symlinks es básicamente digamos, una especie de link mágico, ¿no? Por así decirlo, sincronizado, que cuando tú cambias el archivo aquí, también se cambiaría aquí. Si tú no haces con symlink, tendrías que cambiar este archivo, pues porque quieras cambiar algo desde dentro en todos. Entonces, cuando nosotros lo instalemos, que luego veremos la opción de instalación, es interesante que cojamos siempre el método con el symlink. Y también, antes de pasar a esta parte práctica, tenemos que tener en cuenta varias cosas, y es descargar solamente skills de terceros, pero que estén verificados de alguna forma, o bien porque sean empresas pues tipo Google, Anthropic y demás, o bien porque aunque no sean empresas, sí que tengan muchas descargas, y eso suele implicar pues esa prueba social de que es algo que funciona bien, que está testeado y demás. ¿Por qué? Porque pensad que dentro de estos skills hay instrucciones.
Y hay un tipo de forma que es la que permite que mediante prompts un agente pueda hacer cosas que tú no quieres, que es lo que se llama prompt injection. O también incluso que ejecute scripts ocultos. Entonces, si nosotros nos descargásemos un skill de una fuente no verificada con pocas descargas y demás, a lo mejor podemos perfectamente encontrarnos con que en todo ese prompt que tiene este skill, igual le está diciendo a la gente que acceda a ciertos datos, que nos saque ciertas contraseñas, que las publique no sé dónde, etcétera. Entonces, es importante esta parte de seguridad. A priori, si lo hacemos de empresas verificadas y de skills que tienen muchas descargas en repositorios con muchas estrellas y demás, no tendría que haber ningún problema.